Los salarios nominales tuvieron un alza importante en julio al incorporar los ajustes y correctivos de inflación acordados en varios sectores. Sin embargo, en el promedio del periodo enero-julio, los salarios reales acumulan una baja de 1,4% frente al mismo lapso del año pasado y una baja de 1,6% concretamente en el sector privado. ¿Cómo se explica? Por el aumento que tuvo la inflación en la primera parte del año, que superó el 9% en el promedio del periodo enero-julio y alcanzó 9,6% en la medición de 12 meses cerrada justamente en el séptimo mes del año. Ayer el Instituto Nacional de Estadística publicó el IPC de agosto y lo que se ve allí es que la inflación se mantuvo firme, 0,83% en el mes y 9,5% en la medición interanual. ¿Qué dicen estos últimos datos? ¿Qué se puede esperar en materia de inflación para los próximos meses? ¿Cuáles son las proyecciones para la evolución de los salarios y de su poder de compra? Este es el tema en los próximos minutos. Estamos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, Emiliano, ¿cómo andan? Florencia, Emiliano recién adelantaba que la inflación de agosto fue de 0,83% y que eso dejó la medición interanual en 9,5%. ¿Cómo vieron las cifras que publicó ayer el INE? Sí, a ver, la verdad es que esa suba del IPC de poco más de 0,8% en agosto fue mayor a lo esperada. Nuestra estimación para el mes era de 0,7%. La mediana de la encuesta de expectativas del Banco Central apuntaba a una inflación mensual en torno a 0,6%. Pero, a ver, de todos modos, Romina, la mayoría de los analistas sí contemplábamos que la inflación anual iba a permanecer todavía arriba del 9% en agosto. Desde esa perspectiva no hay grandes sorpresas. ¿Y qué elementos sobresalieron, digamos, en la inflación de agosto? En agosto vimos todavía subas más o menos significativas de más de 1% mensual en algunos alimentos como los panificados, los aceites, el azúcar, pero la mayoría de los precios de los alimentos y los precios transables en términos más generales tendieron a moderar el ritmo de aumento respecto a meses previos. De hecho, la inflación transable de agosto fue de 0,6%, cuando entre febrero y julio se venía ubicando en un promedio mensual de 0,9%. De esa manera, la inflación transable en términos anuales bajó desde más de 11% en julio a 10,7% en agosto, y la de alimentos en particular se redujo en casi un punto porcentual, cayó por debajo del 12% por primera vez desde enero de este año. Esto se observa en un marco de estabilidad del dólar en el mes y de moderación también a nivel de los precios de los commodities en el mercado internacional, ¿verdad? Ahora, del otro lado de la canasta, la inflación no transable, la que está más vinculada a factores internos y no está tan directamente impactada por el dólar, fue relativamente alta en agosto. Concretamente, los precios no transables subieron en promedio 0,9% y en términos de 12 meses el incremento se ubicó en 8,7%. Como suele suceder en este mes, incidieron los ajustes observados a nivel de la enseñanza, pero este año en particular sobresalió también un incremento muy importante del servicio doméstico. El servicio doméstico aumentó más de 4% en el mes, y eso incorpora el ajuste de salarios correspondiente a julio, que se paga en el mes de agosto. El correctivo de inflación este año tiene una incidencia importante en la magnitud de ese ajuste, ¿verdad? Y en definitiva, Romina, la inflación general y nuestra medición de inflación subyacente también se mantuvieron estables en términos anuales, pero con dinámicas distintas, digamos, al interior de la canasta del IPC. Parece estar empezando a moderarse la inflación transable, que fue la que impulsó el incremento de la inflación en el último año, mientras que se advierte, por el momento al menos, cierto incremento, aunque moderado, de la inflación no transable. Bien. Florencia, entonces, a partir de estos datos, ¿qué proyecciones de inflación tienen ustedes en Exante para los próximos meses? A ver, estamos revisando los pronósticos a partir de estas nuevas cifras, pero mantenemos la perspectiva de que la inflación va a tender a ceder a partir de los últimos meses de este año y sobre todo en el inicio de 2023.
Hay que recordar que en la última parte de 2021 y en particular en el inicio de 2022 vimos incrementos de los precios de los alimentos y de los combustibles muy importantes, ¿no? Recogiendo las subas fuertes de los precios de los commodities en el mundo. En la medida en que no esperamos que esas subas de alimentos y combustibles se repitan al cierre de este año y en el comienzo del próximo, a nuestro juicio la inflación interanual va a bajar de modo significativo en el transcurso de los próximos meses. Concretamente en Exante estamos proyectando una inflación cerrando este año en torno al 8,5% y bajando hacia 7% en 2023, más allá de que, como aclaraba antes, estos pronósticos pueden tener algún ajuste en las próximas horas. Bien, está claro, Florencia. Ahora, Emiliano comentaba también al inicio que los salarios reales tuvieron un repunte en julio, pero acumulan una baja de 1,4% en lo que va del año, ¿no? Esa pérdida de poder de compra de los salarios tiene mucho que ver con justamente el aumento que tuvo la inflación en la primera parte del año, ¿no? Sí, efectivamente en julio vimos, como decía Emiliano, incrementos importantes de los salarios nominales, de 2,8% en lo que fue el índice medio de salarios total y de 3,5% en el índice medio de salarios del sector privado, que recogieron los ajustes y los correctivos de inflación que se negociaron en varios sectores. Recordemos que algunos meses atrás el gobierno anunció no solo una suba de 2% a nivel de los salarios públicos para contemplar la mayor inflación, sino que alentó a los sectores de la actividad privada que no habían incluido correctivos de inflación en sus convenios a adelantarlos, ¿no? para este año. Entonces, con esos ajustes de julio, los salarios promedio acumularon un incremento de 9,5% en los últimos 12 meses, similar a la inflación del periodo, pero si miramos el promedio de enero-julio, los salarios nominales tuvieron un incremento de solo 7,6%, incluso algo menor en el caso del sector privado, mientras que la inflación en esa misma comparación de enero-julio fue de 9,1%. Por lo tanto, en el acumulado del año hasta julio, los salarios efectivamente perdieron poder adquisitivo, como marcaba Emiliano. Concretamente el salario real total cayó 1,4%, con una baja de 1,6% a nivel de los salarios privados y un descenso de 1% en los salarios públicos. Florencia, ¿y cuán generalizada fue esa caída en los salarios reales si se miran las estadísticas por sector de actividad en la actividad privada? Bueno, en prácticamente todos los sectores se registraron bajas de los salarios reales en lo que va del año. La única excepción fue la intermediación financiera, en donde se registró un aumento interanual de los salarios reales de 0,4% en enero-julio, mientras que en el otro extremo estuvieron los salarios del sector de la salud y los de hoteles y restaurantes que sufrieron caídas reales del orden del 3% interanual en el promedio de enero-julio. Allí estuvieron los desempeños peores, podríamos decir. Bien. Florencia, antes de terminar, a ver, ¿qué se puede esperar para adelante? Luego de los ajustes salariales de julio y contemplando la moderación que tendría la inflación en los próximos meses, ¿cómo evolucionará el poder adquisitivo de los salarios hacia el futuro? Bueno, en lo que resta de 2022, los salarios reales probablemente van a permanecer prácticamente estables o con una muy ligera baja respecto a los niveles alcanzados en julio, y en nuestras estimaciones vamos a ver, de hecho, a nuestro juicio, una gradual recuperación del poder adquisitivo de los salarios en el transcurso de 2023. Ahora, dado lo visto en la primera parte de este año, en el promedio de 2022, los salarios reales van a acumular una baja en el entorno del 0,5% frente a 2021, tanto a nivel del sector privado como del sector público. Deberemos esperar entonces a 2023 para ver un aumento de los salarios reales en la comparación promedio anual, concretamente contemplando un incremento de los salarios nominales de aproximadamente 8,5% en 2023 y una inflación que, como decía antes, esperemos esté bajando hacia niveles en el entorno del 7%. En Exante estimamos que el salario real privado va a subir 1,5% el año próximo, recuperando parcialmente lo perdido en los años anteriores, ¿no? Florencia, gracias por este análisis a propósito del dato de inflación y la situación del salario real y cómo son las proyecciones entonces para los próximos meses. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Chau, chau.